Os invito, hermanos, a que podamos continuar con el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Hoy vamos a terminar este capítulo y también ya vamos a empezar con el capítulo 5, con ese acontecimiento que se conoce como la pesca milagrosa. Pero primero vamos a terminar con estos versículos del capítulo 4 de Lucas. Vamos a leer primero Lucas 4, del 38 al 44. Dice así el autor: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era el día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Recordamos que anteriormente Jesús estaba en la sinagoga de Capernaum, una sinagoga que tenía algo particular. Parece ser que uno de sus asistentes tenía algún tipo de influencia o posesión demoníaca, y que ante la presencia y la exposición de Jesús de la palabra, parece ser que esta persona empezó a tener convulsiones o a tener una manifestación, y Jesús reprendió a este demonio. Vemos que, sin duda, en los evangelios no es algo atípico estas situaciones, aunque para nosotros nos suena totalmente raro, ¿verdad? Por lo menos desde nuestra tradición evangélica hay otras iglesias donde sí parece que estas manifestaciones surgen. Pero después de esta experiencia, nos cuenta el texto, nos cuenta Lucas, que Jesús fue a la casa de Simón. Nosotros, ya que conocemos los evangelios y demás, sabemos que este Simón efectivamente era Simón Pedro, uno de los apóstoles de Jesús. Vemos que va a su casa a visitarle, y probablemente una de las razones, aparte de comer y demás, era que la suegra de Pedro tenía una fiebre muy alta, y probablemente estaría postrada en cama y a saber de cuántos días estaría enferma. Y de pronto el Señor Jesús se acerca a ella, se inclina a ella, y nos cuenta el texto que reprende la fiebre. Y no solamente dice eso, sino que la fiebre la deja. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos puede llamar la atención la personificación que adquiere esta enfermedad de la fiebre. Me acuerdo yo hace muchos años, como todos vosotros, leyendo estos textos como otros que leemos y a veces se nos escapan los detalles. Y estando en una escuela dominical de jóvenes, una chica me dijo: Eli, ¿por qué usa la palabra reprender para hacer referencia a la fiebre? Y yo no lo había pensado en la forma en la que ella me preguntó, porque me dijo: ¿tiene relación con la forma en que reprende a los demonios? Es más, como ella sabía que estaba en el seminario, me dijo: tú que tienes acceso a textos griegos y manuscritos antiguos, ¿sabes si en el original la misma palabra que usa Jesús para reprender demonios es la misma palabra que usa para reprender a la fiebre? Y me gustó mucho su pregunta, porque me hizo investigar detalles y palabras que a veces se nos van. Incluso hay versiones que quizá no usan la palabra reprender, pero en el original, en efecto, usa la palabra reprender, y es una palabra que aquí mismo lo usa después para reprender a demonios, pero incluso en otros contextos lo usa. Y me puse a investigar ya hace muchos años la razón por la cual Jesús trataba la fiebre como si fuese una persona, ¿no? Como que le reprende, y además la fiebre como que se va, como si tuviese una presencia, dice que la deja, ¿no?
Por un momento pensé que formaba parte de la literatura y el dialecto de los hebreos, que a veces personifican cosas que no tienen personalidad. Pero investigando me acuerdo que empecé a leer acerca de hipótesis, teorías acerca de cómo interpretar esta enfermedad. Y probablemente quizá esta enfermedad, esta fiebre alta que tenía esta suegra de Pedro, podría haber sido provocada por algún demonio. Y esto me gustó mucho porque, en efecto, a la hora de analizar las Escrituras, concretamente los Evangelios, el punto de vista más progresista o liberal, según se nos enseña, suele pensar que aquellas manifestaciones demoníacas suelen ser enfermedades mentales o psicosomáticas. Y que en ese tiempo, pues Jesús, para no chocar mucho con la mentalidad de ese tiempo, fingía que era demonios, ya sabéis. E incluso hay una perspectiva en la que entiende que esas manifestaciones probablemente tengan su punto de vista o su dimensión real, verídica, pero que quizás sería una enfermedad. Nosotros generalmente en nuestra forma de hablar hacemos una diferencia entre sanación y liberación. Algunas iglesias no lo hacen. Por tanto, algunos teólogos a la hora de leer los evangelios entienden que quizás no era una liberación, sino una sanidad. Pero la pregunta capciosa, la interesante, la que a mí me gusta, es siempre considerar ambas posibilidades. Porque a veces somos muy dualistas, decimos A o B, blanco o negro, y en este caso podemos decir liberación o sanidad. Pero puede estar detrás de una enfermedad algún espíritu maligno causando también daño a una persona. Puede ser compatible. Y la verdad que la pregunta es pretenciosa y a su vez profundizar en ella nos debe, por lo menos pienso yo, motivar a leer e investigar muchísimo respecto a este tema, porque es un tema delicado. Ya sabemos que desgraciadamente han habido iglesias que han exagerado muchísimo en este punto y ven demonios por todas partes. Pero en este caso podemos quizá entender que detrás de ciertas enfermedades puede haber ciertas influencias malignas. Lo característico es que la sanidad de Jesús es inmediata. La mujer que tenía una fiebre muy alta, que estaría probablemente postrada en cama, no solamente se le va la fiebre, sino que se siente tan bien, que nos cuenta el texto, que se levanta y le sirve. La pregunta también sería, ¿por qué Pedro no se impactó por esto? Porque recordad que, por lo menos según el testimonio de Lucas, Pedro no se postra ante Jesús hasta la pesca milagrosa. Ya veremos por qué. Pero a Pedro parece ser que tampoco le impactó mucho esto. Quizá tendría una concepción de que Jesús sería una especie de sanador, curandero. No lo sabemos. Ya sabéis que el proceso de conocimiento de Jesús para los discípulos fue pues pausado. En algunos casos daban como altibajos, ¿verdad?, a la hora de confesar acerca de la identidad de Jesús. Llama la atención porque, en efecto, Jesús no hay ningún caso en el que reprenda una parálisis o reprenda una lepra, pero aquí reprende una fiebre muy alta. Y eso nos debe hacer examinar, ¿no?, nuestra vida, nuestra forma de ser, qué cosas nos pueden afectar, siempre enfatizando nuestra fe en el Señor, no profundizando en cosas que no tienen sentido tampoco. No tiene mucho sentido profundizar en cosas de ocultismo y de demonología si solamente se hacen por el morbo y no porque estén en la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos, por tanto, que en medio de este contexto es natural el sanar y el liberar, porque después vemos que al ponerse el sol todos los que tenían enfermedades se acercaban a él y Jesús les ponía las manos y de repente se sanaban. Pero en medio de esas sanidades, personas enfermas que no se cuenta de que tenían, alguno quizás sería un sordomudo, alguno sería un paralítico, historias que nos suenan, ¿no? Pero en este caso a Lucas no le interesa profundizar en qué enfermedades tenía cada persona de las multitudes que se acercaba a Jesús. Solo nos dice que en medio de las sanidades también había liberaciones, expulsaba demonios. Y no solamente eso, sino que estos demonios conocían la identidad de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Nos hace recordar este texto de Santiago, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan. Pero su creencia no implica relación, implica conocimiento. Yo sé que Dios existe, diría un demonio.
Por eso, como dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ya es la mayor expresión de necedad y de, vamos a decir, una persona que se niega a la realidad, el decir que Dios no existe. Pero la salvación no está en creer que Dios existe, sino en tener una relación con Él. Me acuerdo que en su día planteé un problema con algunos hermanos acerca de que ciertas personas tienen la creencia de que creen. Hay personas que creen que tienen fe y que esa fe que ellos supuestamente tienen es la fe que aparece en la palabra de Dios. Pero su fe, su creencia es, como diría Santiago, los demonios creen y tiemblan. No implica relación, no implica servicio, no implica obediencia. En efecto, estos demonios que vemos aquí en el versículo 41, tú eres el Hijo de Dios. De algún modo no solamente sabían quién era Jesús, sino que estaban compartiendo, predicando, si se me permite decir. Tú eres el Hijo de Dios. Cuando a sus propios discípulos y a las multitudes les costaba decir, ¿este quién será? Si es el hijo de un carpintero. ¿Por qué está predicando de esta manera? ¿Por qué está haciendo estas señales? Cuando las personas todavía no sabían quién era Jesús, los demonios ya lo sabían de sobra. Pero intuimos que Jesús les manda callar, no solamente porque los echa fuera, sino porque no quiere que su evangelio, su ministerio, se dé a conocer de esa manera. Él quería que se exponga en el tiempo de Dios, no en el tiempo del maligno, ni en el tiempo de personas que quieren predicar de mala manera. Aunque también, recordad, cuando Pablo, que me parece un texto precioso, ¿no?, dice que algunos predican por envidia, por contienda, ¿verdad? Algunos predican de mala manera, pero al menos es predicado el Evangelio de Dios. Pero la idea es que el Evangelio sea predicado tal y como es, completo. Como diría en Gálatas, ¿qué Evangelio se os ha sido predicado? Si aún se os predica otro Evangelio, aunque ese Evangelio venga de los ángeles, no le hagáis caso. Porque debemos atender al único Evangelio de Jesús, un Evangelio que es tan rico que por supuesto posee aspectos y detalles que a veces se nos escapa. Vemos por tanto cómo Jesús continúa con su ministerio. Es más, os comento también un dato interesante. Las sinagogas, según algunos arqueólogos e historiadores, en los tiempos de Jesús en Israel, la mayoría de ellas, por no decir todas, se construían de tal forma que estaban orientadas hacia Jerusalén. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro, recordad que para Lucas era muy importante en las tentaciones, en las 3 tentaciones, hacer notar el progreso de Jesús en su ministerio. Es por eso que algunos consideran que cambia la tentación segunda por la tercera respecto a Mateo. Y la tercera tentación, según Lucas, termina en el pináculo del templo de Jerusalén, haciéndonos ver la geografía, el recorrido que tenía que hacer Jesús, que ciertamente lo hizo varias veces, pero al final de su ministerio, después de 3 años, terminó allí. Por tanto, él continuaba, ¿verdad? De algún modo, esa metodología de ir a las sinagogas y predicar era, de algún modo, puntos de encuentro donde se encontraba con los suyos, aunque los suyos muchas veces no le recibían. Pero al salir, la sinagoga le apuntaba, tienes que continuar hacia Jerusalén. Y nos cuenta Lucas, ¿verdad?, cómo continuaba su camino, cómo pasaba por algunos sitios, ya hemos pasado Capernaum, ahora Galilea. Y en medio de ese contexto él continuaba predicando el Evangelio. Y ahí es cuando ya llega a este lago de Genesaret, que en algunas Biblias aparece, o mar de Galilea, capítulo 5, versículos del 1 al 11, que dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En efecto, Jesús continuaba con su ministerio y en medio de sus predicaciones, que lo hacía con autoridad, en medio de sus señales, sus sanidades, sus liberaciones, Jesús inevitablemente estaba adquiriendo fama. Multitudes le seguían y allí donde iba, ya la tradición oral, el boca a boca, hacía que la gente se juntaba. Tanto es así que Lucas, que le da más interés al contexto y luego a la señal o la pesca milagrosa que lo que enseña. Porque Lucas nos cuenta que de repente está Jesús ahí en el lago de Genesaret y está como agolpado entre la gente, ¿no? Tantas personas que vienen a escucharle, que él observa su entorno y se da cuenta, ya era de día, que las barcas de los pescadores estaban en la orilla y entre esas coge algunas y en una se va y otro le llevan y se queda ahí a la orilla de Genesaret, ¿verdad? Del lago de Genesaret, para predicar. Algunos incluso desde el punto de vista homilético consideran que al predicar desde la orilla junto con el viento como que se escucha mejor, sería como una especie de altavoz, como cuando dicen acerca del Sermón del Monte, ¿no? Que Jesús se puso probablemente arriba también para que todo el mundo no solamente le vea, sino que le escuche mejor, ¿no? La voz se proyecta más. Y en medio de toda esa situación, a Lucas, como he dicho antes, no le interesa en este caso compartir lo que Jesús estaba enseñando, no lo sabemos. Nos podemos preguntar, ¿quizá a Pedro le impactó la pesca milagrosa porque tenía relación con lo que predicó? ¿Qué predicó? Nos podríamos preguntar, no lo sabemos. Lo que sí conocemos es que mayormente en la cultura, en la tradición judía, se solía repetir muchas veces las mismas enseñanzas. Algunas veces con alguna variación, con alguna ilustración, con alguna parábola, pero solían ser las mismas enseñanzas. Quizá por eso a Lucas no le interesaría repetir lo mismo. Lo que le interesaba era lo que pasó después. Nos cuenta que Jesús, en medio de esa predicación, decide en un momento dado dirigirse a Simón, por cuanto estaba en la barca de Simón, y dice: vamos a la profundidad, vamos más adentro, y echa las redes. Y claro, debemos pensar que por un lado Simón era de oficio pescador, era su trabajo, era su profesión, lo que él sabía, y por cuanto él era pescador, sabía que el mejor momento para pescar es en la noche, es cuanto más actividad hay, cuanto más peces se pueden recoger con la red. Pero Jesús, que no era de noche, le dijo: vamos, mar adentro. ¿Qué estaría pensando Pedro? Este carpintero me está diciendo a mí lo que tengo que hacer. Pero bueno, en tu palabra, Señor, echaré las redes al mar. Le creyó. Le creyó en algo que sería una locura. Pero lo hizo, obedeció. Y como consecuencia de su obediencia, se dio cuenta de que, aunque para el mundo sería una locura, para Dios es posible. Echaron las redes. Y no solamente habían peces, sino que habían tantos que la otra barca, entiendo yo también, pues ahí estaría ya entrando Jacobo y Juan, tenían que ayudar a recoger las redes y se llenaron de peces. Y en ese momento es cuando ya Pedro se queda cautivado, ya no solamente ante las enseñanzas de Jesús, sino ante tal milagro. Debemos comprender que Jesús le impactó en su campo, en su entorno, en su zona de confort. Porque claro, como he dicho al principio,
¿Por qué Pedro no se quedó, anonadado al ver que su suegra enferma, con fiebre alta, seguramente hace días y postrada en cama, no solamente se le va la fiebre, sino que se levanta y se pone a servir como si no le hubiese pasado nada? ¿Por qué no se quedó impactado ahí? ¿Por qué no dijo ahí, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador? ¿Por qué lo dijo recién acá? Quizá Pedro concebía a Jesús como un curandero. Debemos recordar dos cosas. Una, que el autor de este evangelio, Lucas, era médico. Entonces a mí me llama mucho la atención que este aspecto de la fiebre de la suegra de Pedro, Lucas use esos términos de reprender, siendo él médico. Pero otro, punto 2, que lo hemos visto muy rápido porque ya no daba tiempo en el estudio bíblico. Por supuesto, la medicina en ese tiempo era muy primitiva, pero existía la medicina. Existían recomendaciones para la salud. Al final del capítulo 5 de 1 de Timoteo leemos que Pablo le dice a su discípulo: bebe un poco de vino, porque veo que estás mal del estómago. Hablando antes con María, estábamos ahí haciendo un diagnóstico de Timoteo y decíamos que probablemente Timoteo estaría mal del estómago por estrés ante tal iglesia, que probablemente toda su ansiedad iba al estómago, que a algunas personas les pasa. ¿Por qué os comento esto? Porque en ese tiempo no penséis que los discípulos de Jesús, el apóstol Pablo y compañía eran súper espirituales y que cualquier problema que hacían solamente oraban y esperaban. También actuaban. Por supuesto, oraban, por ejemplo, el aguijón en la carne del apóstol Pablo. Pablo rogó y rogó a Dios para que le quitase ese aguijón. No sabemos qué aguijón era. Algunos dicen que Pablo tenía un problema en un ojo. Otros dicen que probablemente sufría de cálculos renales. No sabemos qué era ese dolor del apóstol Pablo. Y nos sorprende porque el apóstol Pablo no sanó a personas, sí. Los discípulos de Jesús no vieron sanidades y sanaron a otros, por supuesto. Pero nos hace ver que la sanidad no es yo infundiendo mi poder, sino yo siendo el canal por el cual Dios mueve su poder, su milagro, su contestación a la oración, cuando Él quiere, sabiendo por qué lo hace, cuando nosotros a veces no lo sabemos. Por supuesto, nosotros queremos señales, milagros, sanidades, liberaciones. Nosotros queremos espectáculo. Queremos aquí ver cosas que nos estimulen visualmente, audiblemente. Pero Dios no quiere que nos perdamos en esas cosas. Quiere que veamos su mano en medio de las cosas cotidianas y a veces en medio de situaciones milagrosas. Por tanto, seguramente Pedro habrá intentado de todo con su suegra para que se sane. Probablemente habrán ido a médicos, a curanderos, etc. Pero no se sanaba y de repente Jesús viene, se inclina a ella y se sana. Pero Pedro no queda impactado porque Pedro no sabía de medicina, no es su oficio. Pensaría, bueno, seguramente Jesús habrá usado algo, una pomada o un rito o algo para que su suegra se sane y ya está. Yo no conozco, yo no sé. Pero lo de pescar, eso sí sé. Y él, que yo también sé que aparte de maestro, predicador y una persona que parece que está rodeado de cosas sobrenaturales, es un hijo de carpintero. Y un hijo de carpintero impactó a un pescador mientras pescaba. Y no solamente fue algo que se produjo en su campo, sino que ya fue la cúspide de su campo. Me explico. Casi todos, dentro de nuestro oficio, no solamente queremos hacerlo con excelencia, puntuales, con compromiso, sino mayormente queremos ascender. No solamente por un mayor ingreso, sino por adquirir una mayor experiencia, un mejor puesto, etc. Supongo yo que en este caso, ¿no?, el oficio de pescador, el mayor sueño de un pescador es ir una noche a pescar y que todas las redes que tengan se llenen de peces y que no pueda más con las barcas. Imaginaos todo el resultado que tuviese, ¿no? Todo el dinero que recogería, lo popular que se volvería.
Dirían, wow, este sí que ha sabido pescar, yo qué sé, a la hora correcta, con las redes idóneas, etc. Habría llegado al punto más alto de su oficio como pescador. Pero Jesús le mostró cuál era el punto más alto de su oficio. Y le hizo ver que hay algo más allá, más importante que eso. Ser pescador de hombres. Y por supuesto esto no es una defensa de que todos tengamos que ser, no sé, pastores y misioneros y que tengamos que abandonar nuestros oficios o nuestras carreras seculares, que es como solemos decir. No. En efecto, gracias a que encontramos ejemplos, ¿no? Un apóstol Pablo que en medio de plantaciones de iglesias, visitas, cartas, encarcelamientos, fabricaba tiendas. Tenía su oficio y continuaba en su oficio. Por tanto, Dios nos hace ver que en algunas ocasiones hay personas que tienen que abandonarlo todo para servir siempre en lo del Señor. Pero hay otras personas que, convirtiéndose en medio de otros oficios que tengan, se deben quedar ahí para hacer luz allí donde están. No podemos, como he dicho antes en el estudio bíblico, universalizar casos concretos, porque las situaciones son diferentes y al final debemos entender que es Dios quien coordina todo esto. Es Dios el que establece su iglesia y el que mueve ese organismo vivo de la iglesia. Y en medio de todo eso nosotros debemos reconocerlo, agradecerlo, dejarnos llevar por esa corriente de agua viva y no por otras corrientes que a veces amenazan nuestra relación con Dios. Sin duda vemos a un Pedro cautivado por los milagros de Jesús. Pero no solamente eso, sino que nos hace ver ya Lucas que sus amigos, Jacobo y Juan, también fueron impactados. Aunque aquí no hay ningún diálogo de sus confesiones, fueron impactados y acabaron siguiendo a Jesús. Y es un seguimiento continuo. Ojalá usemos más esas palabras, ¿no? Aunque quizá ya son arcaicas para nosotros, ¿no? Discipulado, seguimiento, porque implican continuidad. Creer parece pues dar la sensación de que es una acción concreta, puntual, que se queda ahora. Y no es algo progresivo que se va manifestando en nuestra vida para continuar con nuestro crecimiento. No sé en qué fue lo que Dios impactó en tu vida para que en un determinado momento, aún quizá viniendo de familia evangélica o no, te haya impactado de tal manera que hayas dicho, creo en ti, Señor Jesús, y te seguiré. Sin olvidar esa parte, te seguiré. Porque a veces la palabra creer se ha quedado en ese creer de los demonios, que creen y tiemblan. Pero como aquel que dice, sí, Dios existe, sí, Dios ha hecho todas las cosas, pero no tienen ese regalo de estar junto a Él siempre, de tener esa confianza de que Él está detrás de todo, constantemente. Y por supuesto que va a haber altibajos. De hecho, estamos empezando recién en el Evangelio y anda que Pedro no tuvo errores. Eso también nos debe hacer pensar. Nosotros creemos sin haber visto. Ellos creyeron viendo y aún así se equivocaron. ¿Cuánto más nos hemos equivocado y nos equivocaremos nosotros, que no hemos visto, solamente hemos oído la palabra de Dios? O quizás sí, quizá alguno de vosotros ha visto muchas cosas similares a las que leemos aquí. Y esa es la importancia, que nadie se puede jactar, nadie puede decir, mira, a mí me ha pasado esto y yo estoy más cerca de Dios, yo tengo más tiempo con Dios y soy mejor por eso. Porque hasta incluso aquel que es apóstol, aquel que ha vivido 3 años con Jesús, como hemos visto, también se equivocó. Pero tampoco podemos ir al otro lado, que es, bueno, si el apóstol Pedro, que ha visto tantos milagros, que ha escuchado tantas predicaciones, que ha recibido tantos recursos para hacer milagros, ha cometido varios errores, pues yo más. Y los cometo con ganas, porque claro, si él lo ha hecho, pues yo también.
esa visión es totalmente contraproducente. Porque ni siquiera podemos decir, bueno, quizá Pedro tuvo sus dudas porque todavía no había visto a Jesús resucitado. Pero recordar por las cartas de Pablo que a Pedro todavía le costaba el no diferenciar a los judíos de los gentiles. Que Pablo incluso le tuvo que exhortar al apóstol Pedro. Y ya Jesús había sido crucificado, había resucitado, había recibido los dones del Espíritu Santo. No hay pretexto. Porque algunos como que idealizan mucho a los apóstoles y piensan, bueno, pero eso es porque quizá todavía no conocía a Jesús. Pero recordad, Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús glorificado en el monte de la transfiguración. Y nos llama la atención porque es como que de repente se abre un velo a otra dimensión, que no hay tiempo, por decir así, y lo que todavía no ha pasado en el tiempo humano, para que me entendáis, en el no tiempo de Dios, ya pasó. Aquel que todavía no había sido traicionado, no había sido crucificado, no había resucitado, en el monte de la transfiguración ya estaba glorificado. Y eso nos debe abrir la mente. Al igual que con estas cosas que a veces leemos de demonios que nos resultan incómodos, ¿verdad? Pues parece que ahí hay influencias. Pero que eso no nos quite el tener los ojos puestos en Jesús. Porque sabemos que hay dimensiones, para que nos entendamos, o espacios donde está todo hecho, pero aquí todavía no es. Sabemos, como dice el Salmo, que el ángel de Jehová o de Yahvé acampa alrededor de los que le temen. Quizá, como dijo Eliseo a su discípulo, ¿verdad? Señor, ayúdale a mi discípulo a que vea lo que yo veo. Y de repente se abrió el velo y vieron a todos los ejércitos que estaban protegiendo a Eliseo y a su discípulo. Porque su discípulo estaba temeroso, porque estaba rodeado de enemigos. Y de repente pudo ver lo que Eliseo veía. Y quizá ojalá veamos lo que Eliseo vio. No sabemos cuántos ángeles, cuántos demonios habrán por el mundo, pero eso tampoco debe ser nuestra fijación. Nuestro objetivo debe ser estar en comunión con Dios, sabiendo que si le tememos a Dios, Él nos protege. Hay ángeles protegiéndonos. Y que por supuesto como creyentes habrán malignos, demonios, que nos querrán afectar. Pero si estamos como buenos soldados de Jesucristo, con la armadura de Dios, siendo claros en que tenemos una misión, estaremos preparados, estaremos armados con la Biblia. Por tanto, esperemos que eso nos anime, ¿verdad? Confío en que cada uno tiene pues en cuenta que esto es una misión, esto es un trabajo que está por encima de nuestro trabajo que cada uno tenga, ya sea en casa, ya sea online, ya sea presencial, ya sea informática, ya sea mecánico, ya sea lo que sea. No dejes aquello, pero tampoco dejes lo otro. Así que confiamos en que ese llamado al servicio, como ese poema que ha leído Carla, nos motive a seguir, a continuar con esta misión de compartir, de aprender, de vivir. Lo precioso también de esto, y con esto acabo, y creo que probablemente ya lo sabéis porque muchos de vosotros conocéis muchas cosas que a mí me gustaría aprender. Sabéis que en este tiempo lo natural era que los discípulos ahorrasen dinero para escoger al mayor rabí, al mayor maestro, al mejor. Pero Jesús no solamente era gratuito, no solamente era el mejor maestro, el mejor rabí, sino que a diferencia de lo que se hacía en ese tiempo, Él era el que escogía a sus discípulos. Los discípulos no le escogían a Él, ni por supuesto no le pagaban.
Jesús te ha escogido a ti. Y ese llamado, ese servicio, esa capacitación es gratuita. Esa salvación es gratuita. Toda esa gracia inmerecida es gratuita. Todos lo podemos tomar, disfrutar y compartir. De gracia se nos ha sido dado, de gracia debemos darlo. Que el Señor nos bendiga, hermanos.